La Academia Shuchin es una prestigiosa escuela privada a la que asisten los estudiantes pertenecientes a las familias más influyentes de Japón. Esta historia gira en torno a Kaguya, vicepresidenta del Consejo Estudiantil, y Miyuki es el presidente, quien asiste a esa academia gracias a una beca. Ambos son admirados por el resto de sus compañeros, gracias a sus talentos académicos, y además, todos piensan que hacen buena pareja. Pero lo que nadie sabe es que ellos tienen tanto orgullo, que nunca van a confesarse lo que sienten. Tras pasar 1 año y medio así, a Kaguya se le ocurre la idea de hacer un plan para que Miyuki sea quien confiese lo que siente por ella. Su plan consiste en que la secretaria del consejo estudiantil, llamada Chika, les regale 2 entradas para que vayan solos al cine a ver una película romántica. De repente, el tesorero del consejo estudiantil, llamado Yu, se entusiasma al ver que Chika tiene entradas para esa película, pero rápidamente oculta su emoción, ya que él prefiere dar una imagen más sombría. Miyuki cae en la trampa y le invita a Kaguya al cine, pero después se da cuenta que hacer eso sería como confesar lo que siente por ella. Y entonces decide que lo mejor sería que cada uno vaya al cine por su cuenta. Al día siguiente, ambos se dirigen al cine y a Kaguya se le ocurre la idea de pedirle a sus empleados que le ayuden a hacer que ella pueda encontrarse con él en la recepción del cine y que parezca que su encuentro fue de pura casualidad. Miyuki, luego de elegir su asiento, intenta darle a ella una señal para que elija el asiento que está al lado del que él eligió, y así puedan estar juntos al ver la película. Pero Kaguya malinterpreta el mensaje y elige otro asiento, causando que deban ver la película alejados uno del otro. Luego de varios días, comienzan las tan esperadas vacaciones de verano, pero Miyuki no las está disfrutando y se arrepiente de no haber invitado a Kaguya a pasar juntos las vacaciones. Mientras tanto, ella tampoco disfruta sus vacaciones y hubiese deseado que el presidente del consejo estudiantil la invitara a algún lado. En el último día de vacaciones, Chika les manda un mensaje a los demás miembros invitándolos a ver los fuegos artificiales. El día del evento se encuentran todos en la entrada, excepto Kaguya, ya que su padre no le dio permiso. La sirvienta de Kaguya le explica la situación a Miyuki y además le dice que a ella le hubiese encantado ver los fuegos artificiales junto con sus amigos. Kaguya no quiere perderse ese evento y por eso se escapa de su casa, pero su plan de salir deslizándose por la ventana le sale mal y termina cayéndose en la piscina. Al salir de la mansión, se toma un taxi, pero al haber tanto tráfico, termina bajándose y decide llegar al lugar corriendo, ya que solo quedan unos minutos hasta que el evento termine. Pero al llegar al lugar, nota que había llegado demasiado tarde, ya que toda la gente ya se estaba yendo. Ella se desanima, pero justo aparece Miyuki para decirle que en una ciudad cercana aún no terminaron los fuegos artificiales y que si se apresuran pueden llegar a tiempo para verlos. Y así, ambos viajan junto con Yu y Chika en auto hacia la ciudad vecina, deseando llegar a tiempo. Al cruzar un puente, logran contemplar los fuegos artificiales, haciendo que Kaguya aprecie el esfuerzo que hicieron los demás por ella. Pero su mirada se enfocaba más en Miyuki que en los fuegos artificiales. Ya finalizadas las vacaciones, deben volver a la escuela. Un tiempo después, es momento de que se haga una votación para ver quiénes serán los siguientes miembros del consejo estudiantil. Y aunque los miembros actuales pueden volver a postularse, todos deciden dejar sus puestos y no volver a ser parte de él. Por esta razón, todos juntan sus pertenencias y se despiden de la sala del consejo estudiantil. En ese momento, Kaguya se desmaya y los demás corren a socorrerla para llevarla al hospital. Esa misma noche, Miyuki se encontraba en su casa viendo una entrevista a un médico, el cual decía
que hoy en día la gente sufre de mucho estrés. Al escuchar esto, él se siente culpable porque piensa que el desmayo de Kaguya fue por el estrés generado al trabajar en la asociación estudiantil. Al día siguiente, Kaguya vuelve a la escuela y les dice a sus amigos que ya se siente bien y que además se va a postular para presidenta. Miyuki no quiere que ella siga sufriendo más estrés y por esa razón, él también se postula para presidente, para que ella pierda y no tenga que volver al consejo estudiantil. De esta forma, ambos comienzan sus campañas en la academia para conseguir votos entre los estudiantes y van a usar todos los métodos posibles para lograr ganar el puesto de presidente. Mientras Chika ayuda a Kaguya a juntar votos, Yu lo ayuda a Miyuki. Unos días más tarde, la sirvienta de Kaguya le cuenta que Chika estuvo viéndose a solas con Miyuki. La sirvienta sabe esto porque los filmó y además grabó la conversación de ambos. El día en el que se decidiría quién será el próximo presidente había llegado y ambos deben dar un último discurso antes de que se anuncie el ganador. Kaguya comienza diciendo que su amiga Chika es una traidora que reveló información sobre su campaña y que Miyuki es una persona que es capaz de hacer cualquier cosa con tal de ganar. Kaguya le pide a su sirvienta que reproduzca el video para que todos comprueben que dice la verdad. Miyuki y Chika le dicen que es todo un malentendido y que ellos simplemente estaban practicando un baile. Kaguya no les cree, pero le dice que la razón por la que estaban practicando era porque escuchó que bailar es el mejor método para reducir el estrés y quería que bailaran juntos para evitar que vuelva a sufrir por culpa del estrés. Luego de explicarle todo, comienza a bailar para demostrarle que decía la verdad. Entonces, ella acepta que se equivocó y se disculpa con él y reconoce ante todos que él es una gran persona. Miyuki aprovecha la situación para confesarle que la razón por la que quiere volver a ser el presidente es para que ella no vuelva a sufrir. A lo que Kaguya le responde que la razón por la que se había desmayado era en realidad porque al disolverse el consejo estudiantil, se dio cuenta de que no iba a poder volver a estar junto a él. Luego ambos comienzan a decirse que se aman, pero cuando se dan cuenta de que todos están observándolos, se arrepienten de lo que dijeron y empiezan a decir que lo que en realidad aman es la asociación estudiantil. Más tarde se anuncia que el ganador de las elecciones fue Miyuki y luego le pide a Kaguya que vuelva a ser la vicepresidenta, ya que lo mejor para ambos es que permanezcan juntos. Y así continúan sus vidas en el consejo estudiantil junto con Yu y Chika. Espero que te haya gustado. Si fue así, no olvides dejar tu like y suscribirte. Nos vemos en el próximo video.